Seguimos con más de AME Informativo a través de AME TV, Canal 18 y rdmusica.com. Nuestra invitada del día de hoy es Elisa Guzmán Ayala. Ella es parte del movimiento, o mejor dicho, presidenta del movimiento República Fuerte con Leonel. Este movimiento que es parte de Convergencia Ciudadana, el conocido movimiento Convergencia Ciudadana del Partido Fuerza del Pueblo. Bienvenida, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Para nosotros es un honor. Yo soy la doctora Elisa Guzmán, como mencioné anteriormente, presidenta del movimiento República Fuerte con Leonel. Okay. ¿En qué consiste este movimiento? El movimiento República Fuerte con Leonel nace nace básicamente de la decepción. Digo de la decepción porque venimos del PRM, fui dirigente del PRM, y decidimos formar el movimiento porque con el PRM esperábamos un cambio que no se nos dio. O más bien se nos dio, pero lamentablemente en reversa. Entonces decidimos formar este movimiento, un grupo de ciudadanos que entendimos que con el presidente Leonel Fernández, porque es un movimiento de apoyo al liderazgo con experiencia del doctor Leonel Fernández, entendimos que estábamos mejor en los gobiernos de Leonel. Okay. Me llama mucho la atención porque vienes de la estructura del PRM, entonces en teoría, digamos que ustedes analizaron siendo oposición, el trabajo realizado por el presidente Fernández y los gobiernos del PLD. ¿Qué tan grave pudo haber sido el cambio hacia atrás que ustedes volvieron, o sea, se unen y apoyan a un presidente que en su momento lo atacaron mucho y a una gestión que atacaron mucho? Porque aunque el presidente Fernández en ese momento no había fundado la Fuerza del Pueblo, era la estructura del PLD. O sea, era el gobierno del PLD que los hizo. ¿Qué tan grave es lo que ustedes han visto que los ha hecho considerar irse hacia quien criticaron? Bueno, noté que básicamente yo soy una persona que tengo vida adulta, considerada capacidad para votar, aproximadamente del 2004 para acá. Okay. Desde ese entonces estuve militando en el PRD, luego PRM. Okay. He notado que lamentablemente en mis gobiernos, cuando eran mis gobiernos, siempre hubo inestabilidad en el país. Vine a tener esa capacidad de análisis ahora, lamentablemente, pero soy de los que entiendo que el que reconoce sus errores se engrandece y aprende de ellos. Entonces, en el 2004 tuvimos mucha inestabilidad en el gobierno de Hipólito Mejía. Luego entra el presidente Fernández y logra recuperar el país. Lo logra recuperar en economía, a pesar de las críticas, porque todos los gobiernos tienen luces y sombras. Pero hay gobiernos que tienen más sombras que luces, y es lo que estoy viendo en este gobierno. Lamentablemente estoy viendo un retroceso en lo que son todos los servicios. Cuando estaba resuelto el tema de la electricidad, ahora gozamos de apagones de 10 y 12 horas. Bueno, gozan ellos, yo no gozo, ¿no? Estoy sufriendo. Exactamente, bueno, pues sufrimos así mismo. Sufrimos. En el tema de la salud, que es mi área, porque soy médico, yo me sentía mucho mejor preparada cuando trabajando en los hospitales públicos en el tiempo de los gobiernos del PLD bajo la gestión de el presidente Leonel Fernández y hasta del mismo Danilo Medina en su momento. ¿Por qué apoyar a Leonel y no el PLD? Apoyo a Leonel porque siento que es la persona que ha levantado el país generalmente después de una caída. Sí. Siento que el doctor Leonel Fernández es quien tiene la capacidad de hacer como el fénix, de resurgir de las cenizas. Y ahora mismo entiendo que tiene que haber una persona con la misma capacidad
que en el 2004, cuando estuvimos en el hoyo y nos levantaron. ¿Han estudiado la visión del presidente Fernández, sus objetivos, su plan famosísimo 2030? ¿Han hecho esa introspección como equipo de soporte a la figura del presidente Fernández? Pienso yo, para no volver a decepcionarse, ¿verdad? Porque ustedes vienen de una decepción, que es haber pensado, haber creído que las cosas iban a ser mejor en este gobierno o en estos gobiernos, y no fue así. Lo han podido estudiar, está su grupo de jóvenes y de jóvenes adultos educados en la visión del presidente Fernández. Sí, sí, estamos educados en la visión del presidente Fernández y, como vuelvo y te repito, hacemos análisis de los retrospectivos y pensamos en el futuro. El único presidente que ha hecho reformas, por ejemplo, a la Constitución, que han sido beneficiosas para todo el país, ha sido el presidente Fernández. Tenemos la reforma del 2002, reforma 2010, reforma 2012, si mal no recuerdo. En esas 3 reformas tenemos 3 presidentes. Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Entonces tenemos 2 reformas que solamente fueron para beneficio político, donde solamente se tocó el tema de la reelección, o sea, lo que me conviene a mí como gobierno en el momento. Sin embargo, en la gestión del presidente Leonel Fernández se hicieron muchas reformas que beneficiaron al país, como por ejemplo la garantía de la soberanía con el asunto de los extranjeros. O sea, en la Constitución anteriormente, el niño que nacía en República Dominicana, independientemente del estatus de legalidad del extranjero, era dominicano. Eso se corrigió durante el gobierno de Leonel Fernández. O sea que Leonel Fernández garantiza la soberanía de nuestro país. Aparte de eso, reguló, o mejor dicho, mejoró la ley de los derechos fundamentales de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y discapacitados. O sea, todos esos aportes se vieron en esa modificación de la Constitución. O sea, que es un presidente que no solamente piensa en su bienestar, en su bienestar político o de su grupo, sino que piensa en el país. ¿Cuántos jóvenes conforman, yo he asumido que son jóvenes, ¿cuántos jóvenes adultos conforman el movimiento actualmente? ¿Tienes el número o más o menos un aproximado? Bueno, somos un grupo grande. Tenemos presencia actualmente en 14 provincias. Bueno, no te puedo decir exactamente. No, pero ya con ese número, sí, pero con ese número es suficiente, claro que sí. Pertenecemos a la plataforma Convergencia Ciudadana, que es coordinada por el licenciado Manolo Pichardo, que es una plataforma que agrupa movimientos que tenemos la misma visión, el objetivo común de llevar al presidente Leonel Fernández a la presidencia nuevamente en el 2028. ¿Qué tiempo tiene este movimiento? El movimiento fue lanzado en junio de este año. Junio de este año ya tiene presencia en 14 provincias. Wow, bro. Sí. Y aquí al 28. ¿Cómo se sustenta financieramente el movimiento? Porque para tú llegar a 14 provincias hay un trabajo, claro, hay logística. una logística, claro que sí, un equipo. Actualmente el movimiento está siendo autosustentado por sus miembros. Excelente. Sus propios miembros. Pero ¿tienen una cuota mensual? ¿De cuánto es? ¿Aceptan donaciones? ¿Cómo es el asunto? Aceptamos donaciones, aportamos, no tenemos una cuota mensual específica, sino que vamos aportando en función de las necesidades. Ok. Excelente. Bueno, Elisa, ¿cómo pueden los jóvenes que nos están viendo, jóvenes adultos y quizás no tan jóvenes, unirse a este movimiento República Fuerte con Leonel? Tenemos una página, así mismo se llama movimientorepublicafuerte.com, a través de la cual nos pueden contactar. También tenemos nuestras páginas de Instagram y Facebook, y también pueden contactarnos directamente a los teléfonos, ¿puedo decirlo? Sí, claro. Claro. Dígalo. 829-764-3253. Por último, la única causa que están abrazando es que Leonel llegue al poder, ¿o tienen también
una causa que están abrazando y llevando en paralelo con, obviamente, de que el presidente Fernández conquiste el poder en el 28. Nuestro principal objetivo es el país, que vemos un país que está colapsado y todo, absolutamente todo lo que podamos hacer en favor de que este país vuelva a salir adelante lo estaremos haciendo. Hacemos labores sociales, que también tenemos un componente social, sobre todo porque somos médicos, llevamos algunas ayudas a los sitios más vulnerables y estamos haciendo ese tipo de trabajos desde ya. Muy bien. Súper bueno, pues Elisa, muchísimas gracias por acompañarnos y por informar acerca de este movimiento. Ya usted sabe, si quiere formar parte del mismo, cómo debe de contactarlos. Y a usted también queremos agradecerle por su sintonía y recordarles que este espacio se retransmite a las 6:30 de la tarde por las mismas vías, AMETV Canal 18 y nuestra visión web para el mundo entero a través de rdmusica.com. Gracias por su sintonía, gracias Elisa. Gracias por la visita. Así es, y nos vemos y nos escuchamos mañana.